Ya entramos, doctor. Hola, muy buenas tardes a todos. Vamos a esperar unos minutitos, unos segundos ahí para que nuestros espectadores se conecten. ¿Qué tal? Buenas tardes, Joshua. Muchas gracias por la invitación y bueno, vamos a esperar a que empiecen a... Ujú. Ok. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este su foro de Deportims, el cual es un espacio para nuestros ponentes o para gente que, que nos pueda compartir temas de cultura física y deporte. En este caso, el día de hoy, tengo el gusto de presentar al doctor Walter Serrano Moreno. Nos va a compartir el tema de nutrición deportiva para el fútbol. Pero antes de cederle la palabra al doctor, primero quiero comentarles una situación. Para esto me voy a permitir presentar. Ok. En este momento yo estoy presentando lo que es una imagen, un screenshot de un celular. Hasta abajo, en los comentarios, ahí aparece en un cuadro subrayado de color azul, aparece un comentario de Deportims. Ahí es donde nosotros fijamos el comentario. Ahí aparecerá el formulario para que ustedes se puedan conectar y puedan darle clic al link para que puedan empezar a llenar su formulario, ¿ok? Recuerden, el formulario se va a abrir hasta que empecemos en la parte de las preguntas y respuestas. Antes solamente les va a aparecer una leyenda, no se les va a abrir el formulario, ¿ok? Para que lo tengan presente. Muy bien. Ahora sí, tengo el gusto de presentar al doctor, así que sin más por el momento lo dejo, doctor Walter, con su tema del día de hoy. Muchas gracias. Muy bien, Joshua, muchas gracias. Bueno, primero que nada, quiero aprovechar para agradecer a la División de Cultura Física y Deporte del IMSS, que bueno, generan este tipo de espacios para poder estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Y bueno, vamos a platicar de un tema pues que resulta muy interesante, al menos para todos los que nos gustan los deportes, en especial el fútbol, que bueno, es un deporte bastante arraigado en nuestra población y cultura mexicana, y que bueno, vamos a abordar cuáles son los principales componentes relacionados con la nutrición que bueno, generan un impacto directo en el desempeño en lo futbolístico. Mi nombre, como ya bien comentó Joshua, mi nombre es Walter Serrano Moreno. Soy licenciado en nutrición. Soy licenciado en nutrición por la Universidad de Colima. Soy maestro en ciencias médicas, también por la Universidad de Colima. Actualmente estoy en la mitad de mi doctorado en ciencias médicas, aquí también en la Universidad de Colima. Soy experto en nutrición deportiva por el Instituto Internacional de Ciencias del Ejercicio Físico y la Salud. Y soy antropometrista Isaac nivel 1, miembro del Colegio Americano de Nutrición. Y bueno, actualmente recién me he sumado a un proyecto como responsable
como responsable del área de nutrición del equipo de fútbol profesional Colima FC de la Liga Premier de la Federación Mexicana de Fútbol. Y pues bueno, vamos a hablar, como ya les comentaba, nutrición deportiva para el fútbol es el tema del día de hoy. Bien, bueno, primero que nada, me gustaría partir de una palabra que a mí en lo personal, me mueve bastante cuando hablo de nutrición, y es esta: contextualizar. Vamos partiendo de este concepto, de esta palabra, que bueno, podemos también escuchar de que se habla mucho del depende, ¿no? Depende de esta situación. Oye, ¿qué opinas de los lácteos, de la carne? Con tantos mitos que hay hoy en día, hay una palabra que nos ha hecho mucho hincapié y énfasis en poder determinar hasta qué grado hay que delimitar la participación de una variable u otra, y es esta: el depende, que para mí tiene que ver con esto, con contextualizar. Y bueno, no me quiero referir más a que contextualizar es partir de un escenario, ¿no? Donde diversos factores son los que confluyen, donde diversos componentes son los que participan, y desde donde se parte para poder llegar a un objetivo que creo que como nutriólogos debemos o deberíamos buscar, que es individualizar. Considero en lo personal, o en mi opinión, que generalizar ha sido o es uno de los errores más rotundos en el área de la nutrición, ya sea en nutrición en la parte clínica o deportiva. Generalizar, es decir, escuchamos constantemente el buscar cómo una dieta específica sea una solución para todo, como un nutriente en específico sea la solución para todo, y no es por ahí. A fin de cuentas, creo que si como profesionales buscamos individualizar, tendremos una mayor posibilidad de éxito que buscar caer en la generalidad. Entonces, partiendo de esto es donde me gusta arrancar con esta palabra y con esta introducción. Contextualizar dependerá de distintas cuestiones. Y como ven aquí, estoy mencionando solamente algunos, o contemplo solamente algunos de los tantos factores que son los que participan en poder esclarecer, pues, desde dónde estamos partiendo y hacia dónde queremos ir con respecto a abordar el tema de nutrición en el fútbol, o nutrición deportiva aplicada al fútbol o en el futbolista. Es decir, qué tipo de deporte es, cómo es el estado de salud de los deportistas. ¿Los carbohidratos engordan? Digo, lo pongo aquí como un mito, como uno de los tantos mitos que allá afuera nos vamos a encontrar, y que los deportistas no están exentos a escuchar y muchas veces a creerlos. Y bueno, para eso estamos nosotros como profesionales de la nutrición, y en su caso también creo que la gran mayoría profesionales del ejercicio, para poder con conocimiento poder darles una respuesta y encaminar de una manera correcta la educación en el atleta, que también es un punto muy importante que va a complementar la parte práctica. El estilo de vida y los hábitos, la composición corporal, la genética. ¿Cuántas veces hemos escuchado que, bueno, la genética determina en cierto punto la aptitud y las capacidades físicas? Y bueno, esto es un tema de constante controversia, donde, bueno, daría para hablar otra sesión. La periodización deportiva, donde, bueno, aquí entra el hacer mancuerna con ustedes como profesionales del ejercicio para poder potenciar cuáles son los objetivos para cada etapa de entrenamiento. Si estamos hablando de alto rendimiento o de recreación, la edad, es decir, no es lo mismo nutrición aplicada en el fútbol en etapas de iniciación, en etapas juveniles o en etapa
donde hablamos una práctica deportiva semiprofesional o de alto rendimiento o profesional. Y bueno, si tomamos en cuenta, si partimos desde este punto, contextualizando según estas distintas variables, el entorno emocional en el futbolista, el asumir la victoria, el asumir la derrota y también en esto, cómo viene a impactar en la conducta alimentaria, entonces tenemos mayor posibilidad de llegar con éxito a educar al atleta y por ende generar pues que el impacto de la nutrición sea más directo y con mayor éxito. Ok, la nutrición deportiva en sí es una rama de la nutrición. Voy a ir desglosando de lo general a lo específico, cómo es el abordaje y cómo participa la nutrición deportiva aplicada al fútbol. Y bueno, es una de las tantas ramas de la nutrición que bueno, tiene distintos ejes y abordajes. Aquí es muy importante identificar y poder conceptualizar correctamente tres conceptos distintos. Actividad física, ejercicio y deporte, que cotidianamente la gente suele confundirlos. Muchas veces se le llama deportista coloquialmente a la persona que se ejercita, o mucha gente que tiene una actividad física elevada, por ejemplo en sus trabajos, piensa que con eso se está ejercitando. Entonces, es tener muy en claro eso, que también he escuchado a muchos profesionales del área de la salud y algunos también afines al área del ejercicio que conceptualizan de manera incorrecta esto y pues bueno, desde ahí estaríamos partiendo con deficiencias de cara a poder asumir el papel de la nutrición en el deporte. ¿Ok? Bien, la prioridad siempre será la salud del deportista, es decir, es encontrar tres escenarios diferentes, que es por un lado la salud, por otro lado la parte del rendimiento y por otro la parte de la estética. Y en cierto punto se llegan a tocar las tres mínimamente y es tener muy claro que, bueno, si queremos que el deportista rinda, que estén en las mejores condiciones, pues claro que queremos también que la prioridad siempre sea su salud. Entonces, si partimos de ahí, poniendo como prioridad la salud del deportista, llegará un punto en que podamos potenciar de mejor manera el rendimiento deportivo. Si bien, bueno, ahí podrá haber opiniones encontradas, porque, bueno, el objetivo sí de entrada, cuando ya se vuelve un poco más, cada vez más profesional, el hablar del proceso de los futbolistas, de ir de la parte amateur a la parte profesional, bueno, ahí sí cada vez más va siendo importante el darle prioridad al rendimiento. ¿Por qué? Porque ya estamos en otro escenario, ¿verdad? Y es donde también, por eso partí de la diapositiva anterior de conceptualizar. Entonces, la prioridad es la salud del deportista. Si tenemos asegurada esta parte, podemos también llegar con mayor alcance y empuje hacia el rendimiento deportivo. Se parte de arraigar de entrada unos buenos hábitos y decisiones nutricionales. Con esto me refiero a tener buenas pautas, buenas estrategias alrededor de las decisiones de alimentación que se toman día con día alrededor de las actividades del deportista, en este caso el futbolista. Y si tenemos esto muy bien arraigado, podremos ir escalando en distintas estrategias de lo general a lo más específico para poder avanzar hacia un grado mayor, vaya, del impacto y de la aplicación de la nutrición deportiva. Y bueno, yo me gusta un poco ser conciso en esta parte. Para mí se traduce en que la nutrición deportiva se puede sintetizar en que el atleta sepa qué comer, cuánto y cada cuándo. Y bueno, esto orientado al rendimiento en el deporte. Ojo, sin perder de vista
la salud. ¿Cuáles son los beneficios de aplicar la nutrición deportiva? Bueno, primordialmente sería el tema de la energía, es decir, brindarle la energía suficiente al deportista para entrenar y para competir al mejor nivel. Apoyar a cumplir los objetivos específicos según la periodización deportiva. Eso es donde aquí entra el trabajo en mancuerna con entrenadores, con preparadores físicos, ¿verdad? Y tener en cuenta cada una de las etapas dentro de la periodización deportiva, si es una etapa precompetitiva, si es una etapa de transición o una etapa de competencia. Seguro que las pautas, pues bueno, son diferentes y el objetivo de la nutrición es potenciar el que se pueda llegar a los objetivos en cada una de las etapas de la periodización deportiva. Es decir, una mancuerna debe haber entre la periodización deportiva con las estrategias que vamos a abordar desde la parte nutricional, que bueno, esto es a lo que se le llamaría la periodización nutricional, hablando del fútbol. También importante que a través de la nutrición podamos obtener una mejor recuperación entre entrenamientos o entre competencias, que bueno, son escenarios muy diferentes. Muchas veces se quiere llegar a pensar o se confunde en que bueno, simular lo que sucede en el entrenamiento es lo mismo que en la competencia, y bueno, yo creo que si la mayoría de ustedes son entrenadores, sabrán que no es así. La competencia representa distintos factores o añade distintos factores extras que vienen a modificar el entorno en la competencia, tanto antes como durante y como después. Entonces, la nutrición participa en que haya una mejor recuperación durante la competencia y después de ella, durante el entrenamiento y después de él. Y bueno, que esto va muy de la mano con el siguiente punto, que es que, bueno, se pueda reducir al máximo el riesgo de las lesiones. Esto está bien identificado a través de la evidencia científica, como el contemplar un adecuado aporte nutricional favorece en el riesgo de lesionarse para el atleta. Y bueno, también en el caso de, por ejemplo, deportistas lesionados, depende del tipo de la lesión, sobre todo los que son de tipo muscular, se ha identificado como el papel de algunos componentes específicos, como el caso de la proteína, por ejemplo, específicamente de la leucina. Se puede incluso hasta buscar acelerar un proceso de recuperación tras una lesión muscular, a través de pautas también nutricionales que irán de la mano con el trabajo de la fisioterapia y de la parte médica. Seguridad para el deportista, es decir, que se sienta mejor preparado para competir. Si se está abordando al futbolista desde la parte nutricional, si se está abordando desde la parte médica, de fisioterapia, es decir, si se siente arropado por un entorno multidisciplinario, seguramente que se sentirá con distintos recursos para poder enfrentar la competencia. Entonces, cuando llega a competir, se siente respaldado, hay más confianza en la ejecución de la competencia. Y bueno, esto nos suma bastante en el factor emocional y el factor psicológico. Y bueno, como resultado, a nivel individual o colectivo, se pueden tener unas mejoras sustanciales e importantes. Esta mejora sustancial se ha observado ya en distintos estudios que se han realizado, como a nivel individual por jugador hay un rendimiento muy diferente cuando se contempla el impacto de la nutrición en el fútbol, sobre todo alrededor de la competencia. Y por ende, bueno, si cada uno de los futbolistas mejora a nivel individual, pues bueno, el resultado en lo colectivo pudiera ser o se pretende que sea mejor, pero siempre sin dejar de lado la mejora individual. Es decir, si cada uno potenciamos sus capacidades individuales, pues tenemos mayor posibilidad de que en lo colectivo los resultados sean mucho mejores.
hablando porque, bueno, no estamos hablando de un deporte donde participan dos equipos, que si al final los dos equipos tienen cubierta todas estas partes con un equipo multidisciplinario, pues bueno, digamos que están en igualdad de competir, y al final de cuentas aquí distintas cuestiones tácticas, técnicas, físicas, son las que harán la diferencia, junto con, por ahí se ha llegado a contemplar el factor psicológico también a lo largo del partido, y por qué no, también la suerte, ¿no? A quienes hemos jugado fútbol sabemos también que juega un factor fundamental. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque, bueno, aseverar que por mejorar la nutrición deportiva el resultado colectivo siempre será ganar, ¿no? Sabemos que también tenemos un equipo enfrente, y no es como en un deporte individual, o aunque fuera colectivo, pero donde si se mejoran las marcas, donde hay objetivos que son bien determinados en un número, por ejemplo, si baja la marca, pues bueno, seguramente si es un equipo donde se corre 4x400, son 4 los que van a correr, y cada uno va bajando su marca cuando se ayuda con el entrenamiento correcto, con la parte de nutrición deportiva, pues bueno, por ende podremos incidir y asegurar de manera más directa que seguro el resultado colectivo mejora, ¿no? Acá en el fútbol no, le digo, por todos los factores que hay alrededor, contemplando la parte de la dirección técnica, la parte de la táctica y los demás factores que influyen para el resultado en un partido de fútbol. Bien, ya adentrándome en el papel de la nutrición en el fútbol, hay una pirámide que se estableció como base para todos los deportistas, y se comparan aquí cómo es que debería abordarse correctamente la pirámide de la nutrición deportiva. Y es partiendo de una dieta equilibrada, como mencionaba previamente, teniendo unos hábitos de base de alimentación, buenas decisiones de alimentación, buenas estrategias, generando esta base en los atletas también un tanto más allá como educación nutricional. Si tenemos esto bien sólido, podremos llevar al deportista al siguiente escalón, que es contemplar la nutrición deportiva como tal. ¿A qué se refiere esto? Este segundo escalón en la pirámide se refiere a que, bueno, ya aquí podemos contemplar a lo mejor la periodización junto con las etapas de entrenamiento, a, por ejemplo, contemplar la alimentación o el impacto nutricional, el aporte de los nutrientes pre, durante y post entrenamiento, pre, durante y post competencia, pero teniendo primero bien fijo esto. Entonces se parte de aquí, de una dieta equilibrada. Si el deportista no parte de acá, estamos abordando incorrectamente la nutrición en el fútbol y en cualquier deporte. Y como último escalón o punto, pues el contemplar el uso de suplementos o de ayudas ergogénicas. Este enfoque es basado en la evidencia de nutricionistas deportivos pues ya bien establecidos y de expertos en el tema, que son quienes generaron esta pirámide que se ha establecido muy bien en el ámbito deportivo, y que ha habido un consenso en que así debe ser el abordaje paso a paso. Y bueno, acá está la pirámide invertida, que es como la mayoría de los deportistas o de los atletas conciben de qué se trata el abordaje nutricional en el deporte. Es decir, empiezan acá. ¿Cuántos no hemos escuchado que, hablando en el caso de chicos, no sé, de jóvenes, de niños, que los papás llegan y me dijeron que tome esto, mi chavo, que para que crezca y que le dé más energía? O los mismos deportistas a nivel juvenil que empiezan a consumir productos para buscar
potencializar sus capacidades y que porque les dijeron que si se tomaba este producto, pues bueno, el desarrollo de masa muscular iba a ser mucho mayor. Y entonces, si un atleta que todavía no ha tenido un abordaje por parte de un profesional se le pregunta para él qué es nutrición deportiva, seguramente que muchos o la gran mayoría comentarán que el uso de suplementos. Entonces, normalmente los deportistas empiezan así, con los suplementos, con buscar asegurar nada más el aporte antes o durante la competencia, y en el post competencia se olvidan totalmente. Y bueno, hablamos que no hay unos hábitos, solamente cumplen en el día del juego con alimentarse bien antes y durante, y listo. Y los demás días de la semana no hay unos buenos hábitos, no hay buenas pautas y estrategias nutricionales, entonces no tenemos un control y un adecuado abordaje como lo sustenta la pirámide de la nutrición deportiva, donde de base es eso, arraigar una dieta equilibrada, unos buenos hábitos, una alimentación balanceada y una educación nutricional en el deportista. Y bueno, pongo aquí el plato del buen comer porque el plato del buen comer surgió como una estrategia de parte del gobierno mexicano en el año 2005, donde establece la pauta alimentaria de promedio de un mexicano, donde tenemos los 3 grupos de alimentos señalados con el color de un semáforo, y que bueno, esta pauta a través del plato buen comer ayudará bastante a arraigarse acá. Bien, voy a presentar este video, que espero que no haya problema para que se reproduzca. Ok, bien. Bueno, un tanto me fui al extremo poniendo el ejemplo de uno de los mejores, o por muchos considerado el mejor jugador los últimos años, Cristiano Ronaldo, hablando del impacto de la nutrición. Y bueno, habla como de que el cuerpo es su herramienta de trabajo. Entonces, si bien como comentó, en la etapa de juvenil, en la etapa de la adolescencia, preadolescencia, donde empieza a aparecer ese interés de parte de los futbolistas por saber cómo pueden potenciar su rendimiento, cómo pueden mejorar su rendimiento a través de la alimentación, qué deben comer, qué no deben comer, y es tierra fértil para poder generar estos buenos hábitos. En lo personal, yo pienso, yo opino que más allá de generar una alimentación o un impacto con la nutrición para que el futbolista mejore en su rendimiento en cada partido y que se puedan lograr, por ende, mejorar resultados a nivel colectivo y para el equipo, que se traduzcan en campeonatos. Más allá de eso, lo importante es crear personas con buenos hábitos de alimentación. Personas que se lleven esto fuera de el partido, fuera de la competencia, que lo vivan en su día a día y que bueno, que se den cuenta que son ejemplo de un estilo de vida saludable. Hablando de los deportistas o de los futbolistas que lo hacen más a nivel semiprofesional o profesional, es importante esto. Y que bueno, si llega un punto en que ya no les permita continuar practicando el fútbol, bueno, que después de esto puedan continuar una buena alimentación, porque tengan arraigados buenos hábitos y que no descuiden su alimentación y su salud.
Tristemente vemos muchos casos de exfutbolistas profesionales que, bueno, después de sus carreras, los vemos años después y dices, bueno, ¿cómo esta persona, cómo fue deportista de alto rendimiento, ¿no? Si ahora no es congruente con ello. Entonces, qué importante es eso. Solamente no contemplar el impacto de la nutrición para el rendimiento en el momento, sino formar buenos hábitos, un estilo de vida saludable que el deportista lo mantenga aún después del retiro, por ejemplo. Bien. Y bueno, la nutrición en el fútbol es un tema muy reciente. Se ha disparado en los últimos años a nivel de evidencia científica hablar cómo participa o de qué forma participa la alimentación en el rendimiento en el fútbol, soccer. Aquí puse esta imagen donde hice una búsqueda en PubMed, que es una plataforma, un repositorio de distintas fuentes bibliográficas de distintos temas que se pueden buscar según el título o el resumen de cada uno. Principalmente encontramos aquí artículos de revistas de investigación y que bueno, vemos cómo de 1993 a la fecha, 2020, tenemos 112 resultados de referencias bibliográficas donde se menciona o se aborda el tema de nutrición y fútbol soccer en el título o en el resumen. Cuando ajustamos para las evidencias o las referencias del 2015 al 2020, pues bueno, tenemos que de estos 112, 72 solamente, la gran mayoría, 72, se han dado en los últimos 5 años. Se han dado recientemente, en el corto plazo. Entonces es donde hablo de que el papel de la nutrición se ha exponenciado recientemente y bueno, también juega un papel importantísimo las marcas, cómo participan los intereses de las marcas, del marketing, de vender y cómo también se llega a utilizar la imagen de muchos futbolistas para este tipo de cuestiones. Bien, pondré otro video sencillo donde me gustaría que distingan, porque muchas veces se confunde y se habla de nutrición deportiva como lo mismo para todos los deportes, cuando no es así. Entonces, es un video donde van a encontrar el abordaje en 3 distintos deportes diferentes al fútbol para poder contrastar entre cada uno. Corrijo, es un video donde vamos a observar el papel de la nutrición en el deporte, específicamente hablando también otro futbolista de la Liga Española.
Perdón, doctor, ¿podría ponerle el audio? Doctor, ¿podría poner el audio? El audio Del video. está puesto. ¿No se escuchó? No se escuchó en la ponencia. Si gusta, explíquenos y de todas formas, si puede, al final nos comparte el link para que lo podamos buscar. Hagamos esto, Joshua. Avanzo y al final los vuelvo a poner los dos. ¿Va? Ok, perfecto. Hecho. Bien. Eh, ok. El futbolista. El futbolista, como llamaba hace rato, si tiene en su entorno un abordaje multidisciplinario, tenemos mayor posibilidad de controlar todos los factores que participan alrededor del rendimiento en el fútbol. Estamos hablando de la parte técnica, del aporte del director técnico, de su cuerpo técnico, auxiliares, el director deportivo, que bueno, muchas veces manejan esquemas tácticos específicos y que bueno, eso lo llevan muy bien ellos. El preparador físico, que es quien se vuelve una mancuerna directa junto con la parte médica, con el nutriólogo. El preparador físico es quien, pues bueno, esquematiza la periodización en el sentido deportivo de cada una de las etapas y cuáles serán los objetivos y cómo se trabajarán las cargas de entrenamiento. La parte médica, que bueno, que irá a apoyar desde la prevención y la atención de las lesiones o de cualquier situación clínica que se suscite con el equipo, también con la evaluación previa a competir, es decir, a un periodo de pretemporada, por ejemplo, para evaluar clínicamente a los jugadores, hacer las pruebas médicas, apoyará al preparador físico para la evaluación bioquímica y de las pruebas físicas, que bueno, también el nutriólogo puede participar de esa parte, ¿no? Sobre todo en la evaluación bioquímica y tener en cuenta ciertos componentes en sangre que pudieran darnos alguna seña de cómo es el estado del deportista y si hubiera alguna sobrecarga en ese sentido, poder abordarla desde la parte con el preparador físico, con la parte médica y con la parte nutricional. La fisioterapia también juega un papel fundamental, como bien comentaba hace rato, sobre todo cuando son recuperaciones de lesiones musculares, el poder aportarle al jugador un ajuste en la ingesta de calorías que le permitan mantenerse en el tiempo de lesión. Si se va a estar 3 a 5 meses parado, pues bueno, favorecer este ajuste de calorías para que no haya un aumento de la grasa corporal y por ende aumente el peso, y también favorecer a través del aporte de ciertos nutrientes para la recuperación de la lesión, junto con el trabajo de la readaptación y la terapia física. Y también el papel psicológico, muy importante para poder identificar qué factores emocionales son los que repercuten en las decisiones de alimentación de los jugadores. Muchas veces se asume, por ejemplo, el asumir una derrota representa no tener noción y no tener cuidado en una comida post partido, por ejemplo, y puede llevar y ser susceptible el jugador de no importarle ir a consumir cualquier cosa posterior a ello. Entonces, repito, el trabajo multidisciplinario es la clave en el abordaje de buscar optimizar y mejorar el rendimiento en el futbolista. Ya adentrándonos, vamos a hablar de pautas nutricionales, de los macronutrientes y micronutrientes. Estas pautas están basadas en los estatutos y las recomendaciones del Comité Olímpico Internacional, del American College of Sports Medicine y de la FIFA.
Ok. Los hidratos de carbono es la base de la alimentación en el futbolista, es el nutriente por excelencia que bueno, se vuelve clave en la participación del futbolista. Constituye una reserva de energía para el músculo y el cerebro durante la práctica del fútbol. Entonces, el carbohidrato sería o es el macronutriente que hay que tener énfasis con su ingesta y bueno, también identificar a través de qué tipo de alimentos y con qué proporciones deben hacerse su consumo. Según la carga de entrenamiento, según sea de ligera, moderada, alta o muy alta, y la intensidad y el trabajo que se realice en cada una de las cargas, se pueden establecer objetivos específicos de ingesta de hidratos de carbono que se establecen en gramos por kilogramo de peso del deportista, que bueno, para una actividad ligera van de 3 a 5, de moderada va de 5 a 7, alta sube de 6 a 10, y bueno, muy alta estamos hablando de 8 a 12. Considero que según el contextualizar con el que inicié, según sea un deportista a nivel amateur o un deportista semi-profesional o profesional, podrá establecerse una ingesta más o menos de 5 a 7 o incluso de 6 a 10 gramos por kilogramo de peso por día de carbohidratos en el fútbol. Y bueno, los carbohidratos principalmente los encontramos en los cereales, en panes, en verduras, en frutas, que son los principales que nos van a aportar esta energía que el futbolista necesita para rendir. La papa también, importante, y que bueno, cada abordaje de carbohidratos cambiará si es previo a un entrenamiento, si es qué tanto tiempo tenemos, si es un entrenamiento matutino, por ejemplo, 7 de la mañana, pues bueno, a lo mejor no hay mucho tiempo para que haga una ingesta, pues como tal, a lo mejor de comidas muy elaboradas, pero para eso podemos ajustar según los tiempos de entrenamiento, poder determinar un horario de comidas acorde y qué tipo de carbohidratos son los que nos van a proveer de energía más rápida o más a corto plazo o a mediano o largo plazo. También tenemos el uso de bebidas deportivas, por ejemplo, que ya tienen carbohidratos, de barras energéticas o de geles, que bueno, está muy en boga también utilizar estos. Las proteínas nos van a ayudar directamente a reparar fibras musculares y a generar las adaptaciones según el objetivo y el estímulo que se genere en cada una de las etapas del entrenamiento, según el nivel deportivo, como comentaba, si es amateur, si es recreativo o si es profesional, pueden ir de 1.2 a 1.6 gramos por kilogramo de peso, o incluso para el alto rendimiento se puede considerar hasta los 1.8 o 2 gramos por kilogramo de peso, según sea la composición corporal y el somatotipo de cada uno de los futbolistas. Es una pieza clave para generar una buena respuesta inmune. La proteína es de donde se deriva la formación de nuestro sistema inmune, de nuestro cuerpo. Entonces, una adecuada ingesta de proteínas junto con una adecuada ingesta de energía basada en carbohidratos, pues bueno, en conjunto generarán que la respuesta inmune en el atleta y en el futbolista sea correcta y evitar que por las cargas de entrenamiento enferme constantemente. Las grasas, pues bueno, constituyen el principal almacén energético, es decir, es una manera eficiente de almacenar el exceso de energía y utilizarla solamente cuando se necesite a través de estas reservas de grasa. Y bueno, también participa en las membranas celulares generando adecuadas condiciones para que se establezcan distintos mecanismos entre las células, porque la membrana celular se compone de fosfolípidos, entonces también un adecuado aporte de grasas y de buena calidad generará que la permeabilidad celular y la participación de distintos factores sea suficiente. Con respecto a las grasas, se corresponde aproximadamente entre el 20 al 35% de la ingesta total del deportista. Esto dependerá de la composición corporal que tenga, de los objetivos del deportista y del nivel del deportista. Principalmente podemos encontrar grasas
que acompaña a los alimentos de origen animal, dependiendo del tipo que sean, por ejemplo, la carne roja o la carne de cerdo, por ejemplo, o en el caso de también de los huevos, en la yema, el salmón, también algunos tipos de pescado, el atún. La encontramos también en las grasas en aceites, principalmente de oliva y aguacate, que son los que a mi gusto serían los ideales a consumir o a utilizar. En frutos secos, almendras, nueces, pistaches. En el aguacate, que bueno, por excelencia, todos estos alimentos son fuentes de omega 3 y 6 que proveen una función también antioxidante. Las vitaminas y minerales, que serían los micronutrientes, son cofactores que ayudan en los procesos de producción de energía. También algunos funcionan como antioxidantes que disminuyen los radicales libres en el cuerpo. Importante hablar del calcio y la vitamina D, que van a favorecer una adecuada remodelación ósea y por ende, pues bueno, prevenir a futuro lesiones de cuestión o de tipo óseo. El sodio y el potasio, dos electrolitos que bueno, favorecerán una correcta absorción nutricional porque bueno, participan como parte del transporte de nutrientes entre la membrana celular. Y bueno, los encontramos principalmente en lo que son frutas, verduras y también en algunos de los otros grupos de alimentos como en pescados, en lácteos, en cereales, leguminosas. Bien, la hidratación. La aplicación diaria o la indicación diaria es de 2 a 3 litros de agua natural por día. Esto dependerá de distintos factores o cuestiones. Aquí la premisa inicial es reponer fluidos perdidos, así como minerales o electrolitos, y sería, o lo establecido sería entre 1.2 a 1.5 litros por kilogramo de peso perdido. La hidratación es un medio para suministrar otros nutrientes, por ejemplo, las bebidas deportivas, que también contienen carbohidratos y favorecen no solo la hidratación, sino también aportar otros nutrientes esenciales. Se puede también periodizar antes, durante o después. Se debe tener en cuenta la cantidad para no excedernos y el tipo de bebida, pues bueno, si son deportes de más de 45 minutos, que en este caso el fútbol así lo es, se debe contemplar utilizar bebidas con minerales o electrolitos y que también contengan hidratos de carbono. Aquí va a depender mucho del clima, de la intensidad y duración del entreno o el partido. Aquí, por ejemplo, les dejo el cómo poder calcular la pérdida de peso a través de la pérdida de la transpiración y la pérdida de sal. Y bueno, es a través de la medición del peso corporal antes y después de la práctica deportiva, del entrenamiento. Se debe medir el peso llevando la mínima ropa, descalzo, debe secarse con una toalla y un protocolo bien establecido. Tendrán al final, me parece, de la conferencia o de los cursos, las diapositivas para que lo puedan checar a detalle, pero esto sería una buena herramienta práctica para poder ejecutarlo, sencilla sobre todo porque hay otras muchas más elaboradas que se usan tiras reactivas y demás, otro tipo de aparatos, y que bueno, con esta podemos favorecer a tener un control en el pesaje antes, después, con este protocolo bien establecido y establecer cuánto está perdiendo el futbolista de líquido para buscar rehidratarlo correctamente. También tenemos a la derecha la escala que se utiliza de poder evaluar el color de la orina y establecer también una escala más subjetiva de evaluación de la hidratación. Basándome en la evidencia científica, recientemente salió este metaanálisis que en evidencia científica sería el tope o la evidencia más contundente, donde, pues bueno, identifica que la ingesta de macronutrientes, grasas, proteínas y carbohidratos en deportistas, pues bueno, se infravalora. Es decir, se evaluaron distintos atletas en República Checa. Hicieron el estudio en República Checa y se evaluaron distintos estudios donde evaluaban a distintos deportistas, a distintos futbolistas y consensuaron que la gran mayoría da un énfasis a los hidratos de carbono sin llegar a consumir los suficientes, es decir, se quedan cortos en la ingesta.
a la proteína no le da mucho, a la proteína y a las grasas no les da mucho, mucho énfasis, se olvida un poquito de estos dos macronutrientes, sobre todo de las grasas, porque bueno, asume que al ser un deporte extenuante, un deporte intenso, pues bueno, la cuestión de la grasa no la debe tener en cuenta por esta cuestión, y de todos modos no logran observar de qué manera a través de los distintos aportes de macronutrientes, pues bueno, se puede generar una mejora en el rendimiento deportivo. Es ahí donde yo insisto que el impacto de la nutrición deportiva va más allá de qué les vamos a dar al futbolista. Educarlo para que conciba y sea consciente de cómo potenciar su rendimiento deportivo con una ingesta adecuada de grasas, de proteínas y de carbohidratos de buena calidad, y que sea suficiente esta ingesta de cada macronutriente. La aplicación de la nutrición deportiva en el fútbol, bueno, parte del nivel del futbolista, si es amateur, si es semiprofesional o profesional. Es un deporte que, bueno, se puede evaluar desde lo individual o incluso en lo colectivo, y bueno, donde participan capacidades físicas como resistencia, la fuerza, la velocidad, y tener en cuenta cuál es el sustrato energético de base. Estamos hablando de un deporte que es intermitente, donde suceden en distintos sprints, junto con una carrera continua a lo largo del partido, con distintos cambios de ritmo y de dirección. Se debe contemplar la periodización del entrenamiento, es decir, qué etapa de entrenamiento se está en pretemporada, si es una etapa durante un torneo o si es una etapa de transición para llegar a otra etapa precompetitiva, o si incluso estamos hablando de un torneo en el cual se viaja y se tiene que jugar todos los días y es eliminación directa. O sea, hay que checar cómo está esta periodización del entrenamiento y la competencia con el director técnico, con el preparador físico. Cuáles son los objetivos de cada una de las etapas, la carga y el volumen del entrenamiento, y de ahí ajustar nosotros los distintos aportes de carbohidratos, del tipo de carbohidratos, de proteínas y de grasas, junto con la hidratación. Aquí en la hidratación es tener en cuenta el clima, si se va a ir a competir, por ejemplo, a un clima que es más húmedo, o si se va a ir a competir a un clima donde es más altura y a lo mejor no va a ser visible el que esté sudando el deportista, pero bueno, eso no nos asegura que no se esté deshidratando. Entonces, esto parte de características y objetivos individuales del deportista, llevándolo también hacia lo colectivo, contemplando la parte de la periodización deportiva y del entrenamiento, y por ende, haciendo en conjunto la periodización nutricional. Aquí podemos contemplar el ABCD de la evaluación nutricional, donde podremos evaluar al deportista, al futbolista, desde la antropometría, valores bioquímicos, clínicos y dietéticos, haciendo énfasis en la antropometría para poder identificar el somatotipo de cada uno de los deportistas. No es lo mismo un portero, por ejemplo, que un delantero, que un lateral, un volante, que un contención, por ejemplo, que un defensa central. Entonces, de ahí la importancia de ser muy específicos con la antropometría. Y también la evaluación clínica y dietética, que nos dirá parámetros específicos a cuidar con los deportistas, por ejemplo, si hay alguna intolerancia a algún tipo de alimentos, alguna alergia a algún tipo de alimentos, cómo son sus hábitos de base y cómo pueden ser modificables con esta educación nutricional. Esto se aterriza a hacer un abordaje nutricional pre, durante y post entreno o partido, que bueno, pueda ir desde un simple batido, si es a lo mejor próximo a entrenar a las 7 de la mañana, pues no lo vamos a levantar desde las 5, 4 y media que desayune completo, a lo mejor basta con algo más sencillo. O si tenemos a la orden un menú extenso o un buffet, pues bueno, ahí vamos ajustándolo a los factores que ya les comentaba previamente del entrenamiento y la competencia. Durante, poder utilizar las bebidas deportivas o incluso los geles que les comentaba. Y post, pues bueno, tener a lo mejor este tipo de estaciones ahí en el vestidor o accesibles en los camiones donde se transportan los equipos, para poder generar este tipo de recuperación posterior al partido, que también para mí es un tiempo clave de recuperarlos de un desgaste de un partido que, bueno, puede ser más intenso o menos intenso, pero es importante reponer todo lo gastado.
En cuanto a la suplementación, pues bueno, hablar de ayuda ergogénica es toda aquella sustancia o producto que mejora el rendimiento, porque también podemos encontrar con este nombre a la suplementación se asimilan. Aquí es importante que la evaluación y prescripción sea por parte de un experto en el área, ponderar si es necesario su uso y bajo qué condiciones. Este es un tema por el cual da hacer otra sesión aparte. Su uso se debe basar en la evidencia científica y se deben evaluar las ventajas y las desventajas. Pongo aquí una página que pueden consultar, es del Instituto Australiano de Deportes, donde se clasifican los suplementos según su evidencia científica y podemos ver cuáles ni siquiera está sustentado en evidencia que funcionen y bueno, se venden a diestra y siniestra en las tiendas. Si no quisiera entrar a detalle para evitar fricciones con quienes los utilicen. Asegurar la seguridad de consumirlos y sean libres de agentes condicionantes de dopaje. Esto es un punto muy importante. Existen hoy en día ya estos sellos que los suplementos deben contener para estar asegurándonos que estamos comprando una marca que está pues evaluada y que tenemos la certeza de que están agentes de cualquier agente de dopaje. Normalmente se utilizan barras y geles energéticos, multivitamínicos para potenciar la ingesta de los micronutrientes, barras y batidos proteicos, es lo más cotidiano y bueno, asociado más a complementar la ingesta de los macro y micronutrientes. Ya hablando de otras sustancias para potenciar el rendimiento deportivo, hablamos de la cafeína y la creatina. La creatina es el más estudiado y el que más consistencia y evidencia tiene para usarse en el futbolista. Hay distintos abordajes y protocolos de su uso con una etapa de sobrecarga y luego pasar a bajar una dosis y mantenerla. Hay distintos abordajes que se han consensuado, pero se ha demostrado cómo el uso de la creatina, al ser el fútbol un deporte intermitente y con distintos sprints y cambios de dirección, pues beneficia en cuanto al rendimiento de los futbolistas. Los probióticos también para mejorar la respuesta inmune y gastrointestinal en la asimilación del uso de barras y geles energéticos, por ejemplo, y la cafeína como un estimulante también que genera una ventaja en el rendimiento en el fútbol. Aminoácidos, carnitina, digo aquí pongo signos de interrogación que checar. Hay evidencia que apoya el uso de estos y el beneficio en el rendimiento en el fútbol, hay otras que no lo apoyan, entonces no hay un consenso establecido, por lo tanto, desde mi punto de vista, está de más usarlos o por el momento aseverar que funcionan o mejoran el rendimiento en el futbolista es algo muy atrevido, entonces podemos basarnos con lo que realmente las páginas que les di previamente, donde pueden checar qué tipo de suplementos están basados en evidencia y de ahí nos podemos basar para hacer recomendaciones específicas, pero siempre asesorados por un profesional en el área de la nutrición. Las limitantes o factores a mejorar en el impacto de la nutrición en el futbolista, la falta de equipo multidisciplinario, normalmente muchas veces está el técnico y a veces el preparador físico o el propio técnico se hace cargo de todo, o hablando de equipos ya más en entornos profesionales, pues bueno, no se le da la entrada a la parte del impacto o el área de la nutrición. El estilo de vida del futbolista según el entorno, es decir, influye mucho su entorno familiar, con quién vive, qué actividades se realiza fuera del entrenamiento. En uno de los videos que pasaré veremos donde se habla del entrenamiento invisible y cuán importante es esto y hacerlo junto con el descanso. La falta de comunicación con entrenadores, deportistas y familiares para checar cualquier situación que se pueda mejorar alrededor de conductas alimentarias. La gran cantidad de desinformación o sobreinformación de nutrición deportiva. Ya cualquiera se atreve a tener una cámara, a ir a hablar de nutrición deportiva, muchas veces sin bases ni conocimientos. Entonces, es importante que nosotros los profesionales podamos llevar información certera para combatir esta desinformación con conceptos y conocimiento basado en evidencia científica. Y también el abuso de suplementos, como bien les comentaba en un inicio, pues como la pirámide está invertida y se parte malamente de utilizar distintos suplementos sin tener primero como base una dieta equilibrada. Al final de cuentas, si queremos lograr esto, aquí me brincó una cosa, pero bueno, de fondo de esta foto tenía el circulito de director técnico, preparador físico, médico,
nutriólogo, fisioterapeuta, psicólogo. El trabajo multidisciplinario es la clave del éxito en el abordaje del futbolista. Identificar los roles de cada uno y potenciar cada uno de estos roles nos llevarán seguramente a resultados de éxito en la competencia y que se traduzcan en ganar campeonatos. De mi parte es todo. Muchas gracias. Para mí fue un gusto poder participar de este tema que me fascina. Tuve la oportunidad de ser deportista a nivel profesional. Fui futbolista profesional en una etapa anterior, es decir, 6 años jugué fútbol profesional a la par de estudiar mi carrera. Y bueno, ya después de esto fue cuando dejé de jugar y seguí preparándome con mi maestría, ahora con mi doctorado. Yo trabajo en la consulta privada, trabajo con investigación y pues bueno, ahora recién encargándome del área de nutrición de un equipo de fútbol profesional que llega aquí a la ciudad de Colima con un gran proyecto como lo es Colima FC. Y pues el tener siempre la apertura a seguir conociendo, a ir a congresos, a prepararme, a rodearme de gente que me pueda sumar en mi camino de seguir preparándome y adquiriendo conocimiento para compartir con ustedes, pues me ha dado la apertura de poder visualizar distintos objetivos y de poder innovar en el conocimiento y en el abordaje nutricional que me gusta pues considerar. De mi parte es todo. Muchas gracias. Aquí tienen mis datos de contacto, mi página de Facebook, mi correo electrónico y por ahí si tuvieran una duda más a detalle, pues me pueden también contactar a través del WhatsApp. De mi parte fue todo y bueno, Joshua, dígame si podemos poner los videos para activar el sonido. No sé si por ahí se pudo escuchar el primer video o no. Sí, ¿qué tal, doctor? Muchas gracias por su presentación. Me comentan que para poder compartir los videos para que se pueda habilitar el audio, dice que tiene que cerrar la opción de compartir y que nuevamente intentar compartir, pero en la esquina superior derecha le va a aparecer la opción de compartir con el audio. No sé si quiere checarlo. Ok. Mm. A ver. Listo, me dice si ya se escucha. ¿El primero tampoco se escuchó? No. Ponemos el primero si quiere. A ver, me dice si se escucha. Sí. ¿Se escucha? No. ¿Tiene los audífonos conectados? No. Ok. De todos modos quedará en la presentación. Ahí Perfecto. se les va a compartir. Ahí lo podrán observar. Al final de cuentas, se trata de cómo, bueno, deportistas ya establecidos cada vez más van aceptando el papel de la nutrición en su rendimiento y bueno, cuán importante es esto. De mi parte, Ok, pues, perfecto. muchas gracias, Joshua. Igualmente. Eh, Ahora sí pasamos a la parte de preguntas y respuestas, doctor. Dígame. No, antes, antes de llegar a esa parte, para todos nuestros espectadores, les recuerdo que en este momento se está abriendo el formulario. Recuerden que el formulario se les colocó el link en los comentarios, hasta abajo está fijado. ¿Me permite presentar, doctor, por favor? Dígale. Dele.
Aquí podemos ver en la imagen que les muestro, en el cuadrito azul, ahí está el formulario para que ustedes puedan ingresar, dándole clic al link. Y en dado caso que no les aparezca, les sugiero actualizar su página. Muchas veces también es una de las cosas que llega a suceder en el Internet. De cualquier forma, nosotros acabamos de publicar en nuestra página de Deporte IMSS el link del formulario para que ustedes lo tengan al alcance, ¿ok? En este momento se acaba de abrir, entonces, ahora sí, doctor, pasamos a la parte de las preguntas y respuestas. Adelante, de todos modos, quiero que también la gente se sienta en confianza. Me pueden buscar a través de mi página de Facebook de nutriólogo Walter Serrano. Si no alcanzamos a atender todas las dudas, yo con todo el gusto puedo atender vía inbox sus cuestionamientos. Adelante. Sí, de hecho, una de las cosas que estábamos, que le decimos a los docentes, o en este caso a usted, doctor, que al final de la ponencia, si usted puede darse una vuelta o ahí durante el día, que pueda darse una vuelta a los comentarios y a las preguntas que no alcance a decirle en este momento, que usted las Ok. pueda contestar. Sí, 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 es cierto, es cierto. Ok, va. ok. Entonces pasemos, la primera pregunta que de cierta forma la contestó, pero va más específica. Dice, ¿deben ingerir los futbolistas carbohidratos complejos antes de jugar el partido y después de jugar? Sí, ahí sí no recuerdo si fui específico o no cuando hablé de los carbohidratos. Así es, se dividen en simples y complejos y como les decía, pues bueno, la diferencia será en el aporte de carbohidratos que estos darán al futbolista. Y bueno, hablando de precompetencia, habría que tener en cuenta, por ejemplo, a qué hora se compite. Si es una competencia, si es un partido, por ejemplo, a las 5 de la tarde, sí, la comida previa debe ser rica en hidratos de carbono complejos, cuidando también el aporte de fibra, que no sea de manera que genere una distensión que incomode al deportista, entonces que sea también bien periodizado, es decir, hay jugadores que comerán una hora antes algo fuerte y no hay problema, juegan como si nada. Hay otros que necesitarán 2 o hasta 3 horas. Entonces, pues bueno, con un equipo no se puede hacer eso de, si se tiene controlado esto, por ejemplo, que va a comer todo el equipo junto, 2:30 o 3 horas antes que se haga comida, que sea rica en este tipo de hidratos de carbono, o por ejemplo, si son jugadores a nivel amateur que van a su partido desde su casa, pues considerar conocerse, ¿no? Considerar a lo mejor comer entre 2 a 3 horas y que encuentren el horario específico previo a el juego, en que se les facilita que su proceso de digestión no interfiera con su desempeño. Por eso muchas veces muchos se van comidos, o me pasa aquí en consulta que no, es que yo salgo del trabajo y me voy directo al juego. ¿Cuánto? Como una hora antes y me siento cansado. Ok, pues si usted recorre su comida, seguramente a lo mejor se desempeñará de mejor manera. Perfecto, doctor. De hecho, bueno, la digestión siempre es importante ahí para que no te agarre la mitad de un partido, claro. Otra de las preguntas, perdón, otra de las preguntas que tenemos más o menos relacionada, ¿también pueden tomar aminoácidos para mejorar la síntesis proteica? Ok, ahí por ejemplo, cuando hablamos de la parte de los suplementos, que partía de los que tienen evidencia, bueno, los de macronutrientes, los geles, bebidas deportivas, las barras y demás, ponía abajo los aminoácidos y la carnitina, y bueno, mencioné que está en consenso esta parte, o sea, hay evidencia que dice que sí, otros que no, pero en general, cuando se ha comparado en estudios de investigación la ingesta de proteína directamente a través de, por ejemplo, batidos de suero de leche contra aminoácidos, no se ha observado que el consumir solamente aminoácidos sea potencie por sí solo la síntesis de proteínas. Entonces, no hay diferencia. En cierto modo, sería preferible consumir la proteína primero a través de la dieta, a través de los alimentos,
Y si es necesario un aporte externo, pues considerar a lo mejor alternativas a través de los polvos de proteína o barras de proteína. Sí, Entonces, primero los alimentos y los después alimentos. los suplementos. Sí, yo preferiría usar, por ejemplo, proteína de suero de leche en lugar de aminoácidos, hablando del futbolista. Ujú. Ok, Digo, luego se llega a generalizar y a veces en el área del fitness o en otro tipo de objetivos deportivos se usa el aminoácido, a lo mejor ahí sí es mejor. ¿Sí me explico? Entonces, acá en el futbolista, ¿qué preferiría usar suero de leche? claro, por la caracterización del deporte. Exactamente. Ok. ¿Mm? Otra pregunta también muy interesante. ¿Hay alguna adecuación en las dietas para las mujeres jóvenes futbolistas? Una pregunta. Mujeres jóvenes futbolistas. Híjole, mano, ahí tenemos un escenario medio. Si de por sí les puse en la primera diapositiva de contextualizar muchos factores, aquí tenemos otros dos. Una chica con un entorno hormonal en desarrollo y con un estrés extra a este entorno hormonal como lo es el deporte. Y bueno, aquí hay que checar la disponibilidad de energía. Hoy en día hay un término que está surgiendo bastante interesante y que ha habido distintas presentaciones y evidencia científica de esto, que es el REDS, que bueno, es poder llegar a una disponibilidad de energía para la mujer atleta suficiente para prevenir lo que se ha conocido en algún momento como la triada de la mujer deportista y evitar algunas otras consecuencias a nivel de salud que esto pudiera tener, sobre todo por esta desestabilización a nivel hormonal que se genera. Entonces, eh, por ahí yo creo que sería una charla muy aparte. Hay grupos en especiales, hablando del fútbol, como es fútbol niños, por ejemplo, que hay un crecimiento y desarrollo, fútbol en jóvenes o en preadolescentes y el fútbol pues femenil. Entonces, ahí yo pondría énfasis, por ejemplo, en el hierro específicamente, pondría énfasis en adecuar la ingesta de calorías y de energía que bueno, no se queden cortas de consumir la energía para su desarrollo, hablando de que son jóvenes, mujeres jóvenes deportistas y para el rendimiento. Entonces, ahí se tendría que buscar ayuda de un profesional para checar si la chica está llegando adecuadamente a su requerimiento de energía y a través de qué alimentos, que bueno, esa es otra, no es lo mismo llegar a un requerimiento a través de alimentos que no son muy saludables, que bueno, tener una alimentación de base bien equilibrada. Entonces, sí es importante y yo haría énfasis en el hierro y en los micronutrientes también. Así que es un punto muy clave, una pregunta muy importante que daría para otra charla hablar de todo ese tema. Ok, perfecto. Sí, por la parte de todas las diferencias que hay. Ok, perfecto. Últimas dos preguntas, doctor. Dígame, sí. Una dice, ¿cómo saber cuál es la mejor dieta para un futbolista con un sistema nervioso pasivo y excitado? Ok, bueno, aquí no entendería, vaya, qué se quisiera referir con un sistema nervioso pasivo y excitado, pero bueno, con el inicio de la pregunta, buscar la mejor dieta para un futbolista, como comenté en un inicio, generalizar no sería tanto el objetivo o no nos llevaría, vaya, a tener éxito en el abordaje de la nutrición en el fútbol. La mejor dieta para algo no la hay. Eh, Debemos buscar la tendencia a individualizar y bueno, implica a veces ser muy específicos y eso es trabajo, ¿no? O hacer equipos. Y ese es ahí el tema complicado donde yo les digo que bueno, si no hay un equipo multidisciplinar, pues no le dotamos de recursos al deportista, entonces, y bueno, también a qué nivel, siendo sinceros,
muchas personas a nivel amateur que también se obsesionan un poco con el tema y no, la mejor dieta, a ver, vamos viendo, juegas nada más el domingo, si tú nada más tienes pues, unos buenos hábitos entre semana, y bueno, si no hay un sobrepeso, si no hay una obesidad, o sea, se tendría que hacer distintas evaluaciones para ver desde dónde estamos partiendo, ¿no? Entonces, no tanto buscar la mejor dieta para un futbolista, sino qué recursos le dotamos al futbolista para hacer correcciones. A lo mejor en algunos grupos de alimentos está llegando a un buen aporte, en otros está pasando, en otros está quedando corto. Entonces, hacer ajustes para poder generar ese balance. Así que yo apuntaría más a eso en lugar de buscar la mejor dieta, tener las pautas generales. Por ahí hay un curso de FIFA que, si no me equivoco, está disponible, cualquier persona lo puede hacer. Es una plataforma de FIFA que se llama FIFA Medical Network y bueno, son sesiones muy sencillas donde, si no me equivoco, las sesiones son impartidas por el reconocido nutricionista a nivel mundial, Ron Mogan, eh, y es muy práctico, genera distintos recursos que la gente se puede quedar y guardar en sus computadoras, y es muy claro en el abordaje a través de lo práctico y lo básico que necesita un futbolista, que es energía a base de carbohidratos, un correcto aporte de proteína y de grasas. Ok, entonces sería considerar un trabajo multidisciplinario, evaluación nutricional y pues su recomendación del curso. Ok, Sí, y perfecto. también si es por recreación o si usted es un deportista profesional, ahí es más, pues más específica, ¿no? Más exigencia. Sí, claro. Muy bien. Por último, ya un poco menos tenso, dice, ¿qué tipo de alimentos debe comer una persona por la mañana antes de salir a hacer una actividad física o un ejercicio físico? Por la mañana, ok. Bueno, Ujú. dependerá qué tipo de actividad o ejercicio, y ahí es totalmente individualizado. Hay personas que en ayuno se sienten muy a gusto cuando practican el ejercicio. Hay personas que no. Entonces, igual no hay una premisa general. Ahí es hacer una evaluación clínica, dietética, ver más o menos cómo son sus hábitos, si está habituada primero al ejercicio, si es una persona sedentaria que apenas va a empezar a hacer ejercicio, si es una persona ya entrenada, o sea, y teniendo en cuenta eso, llegar a individualizar, y bueno, si se siente más cómodo consumiendo algo previo a, pues bueno, también tener el horario. Si va a entrenar a las 6:30, pues también pararlo muy temprano. Si va a entrenar a las 7, a las 8, ok, pero en general, si tiene que consumir algo antes, depende de lo que consuma, puede ser entre unos 30, 45 o 60 minutos antes del ejercicio. Y bueno, pueden ser cosas muy sencillas, no sé, una barra energética, puede ser algún licuado, alguna fruta, ¿no? Pan tostado con mermelada, o sea, depende qué va a hacer también de ejercicio, ¿no? No es lo mismo si va a salir nada más a caminar, así se va a aventar una sesión de entrenamiento funcional o de CrossFit, o sea, es muy variable y el requerimiento será diferente según el tiempo de que hará ejercicio, si va a ser 15 minutos, media hora, una hora, y la intensidad y el tipo de ejercicio. Sí, sí, exacto. Muy bien, doctor, pues de parte de toda la División de Cultura Física y Deporte y de manera muy personal, le quiero dar las gracias por su excelente ponencia. Yo estoy seguro que a todos nuestros espectadores quedamos muy interesados en el tema y con ganas de seguir buscando información, que es uno de las mejores cosas de este tipo de ponencias. Entonces, le agradecemos mucho por tomarse el tiempo y por aceptarnos la invitación. No, al contrario, Joshua, muchas gracias por toda la atención, por su tiempo, por su disposición. Y bueno, hemos estado también cortos en tiempo con todos los proyectos que andamos, pero bueno, gracias a la división una vez más de Cultura Física y Deportes del IMSS, que bueno, generan este tipo de plataformas que la verdad están
muy, muy acordes a lo que, bueno, los tiempos representan ahora con la pandemia y que seguramente todos las personas que están sintonizando y que se queda el video colgado y van y sintonizan y lo ven, pues se llevan algo a casa de cada una de las ponencias que han traído. Así que muchísimas gracias, Joshua. Gracias a todo su equipo, a toda la división y cualquier cosa, pues estamos a la orden. Ok, muchísimas gracias, doctor. Y ahora, para todos nuestros espectadores, recuerden, el link del formulario está fijado en los comentarios hasta abajo, como ya se los mostré varias veces. También pueden encontrar el link publicado en nuestra página de Deporte IMSS. Sálganse del video y ahí van a encontrar, métanse a la página de Deporte IMSS y ahí van a encontrar el link, ¿ok? Recuerden, tienen aproximadamente a partir de este momento 20 minutos, ¿ok? Nos vemos y hasta pronto. Hasta Hasta luego. luego.